Hola. Hola. No resultó ningún pase mágico, así que volvimos a conectarnos. Bueno, no necesitamos volver a lo que me gustaría es escucharlo a ustedes qué opinan, si entendieron, no sé cómo se organizan en la cátedra, pero si les van dando la manito, Zoom tiene esa posibilidad que ustedes levantan la manito y van pidiendo la posibilidad de comentar. Lo que entendieron, qué les faltó comprender. Sebastián, no sé si querés hacer algún aporte. Hola, soy Sol. No sé si se me escucha. No sé quién quiere comenzar con algún aporte para escucharlo, son 18, a ver, breves los comentarios. Sol, Hola, ¿se me escucha? sí, se te escucha, Sol, ¿entendiste? ¿Comprendiste el tema de la importancia del desarrollo industrial para América Latina? ¿Te quedó algo en duda? ¿Por qué esa idea? Sí, sí. Lo que quería resaltar era quizás el hecho de cómo la CEPAL también fue posible gracias al interés que había desde Estados Unidos e incluso otros lugares de llevar a censos y de poder cuantificar de forma efectiva a la población. Es interesante después de eso cómo tomó un giro Presbich y se terminó desligando un poco de esos inicios que había tenido la CEPAL. Ahí te voy a hacer un comentario. Mira, él no se desliga. Lo que pasa es que tiene que cambiar la estrategia y empieza justamente después del 56, cuando pierde a sus principales expertos, a apostar más, eh, digamos, a pensar incluso más en la integración regional como una posibilidad, ¿no? Es cierto que los censos son muy importantes porque la CEPAL hasta el día de hoy lo que hace es procesar los datos que los países le envían, ¿no? Eh, eh, es difícil, eh, eh, a ver, hay algo que me gustaría como comentar que me parece que lo pueden, hasta puede ser risueño, pero viene bien. Fíjense ustedes que dos países muy claves eh, en el desarrollo industrial fueron Argentina y Brasil. Y los dos estaban con los denominados gobiernos populistas, que eso después no sé si lo tocarán tangencialmente en alguna otra materia o en esta misma. Eh, en Brasil gobernaba Getúlio Vargas y en Argentina gobernaba Perón. Eh, lo que pasa es que en Brasil al populismo se lo desterró muy fuerte hasta la reaparición de Lula en el siglo XXI. Pasé un examen rápido. Hay exámenes rápidos, ¿no? Y bueno, en Argentina, digamos, es un eterno dilema, ¿no? Si volvemos a ese modelo agroexportador, una Argentina para pocos, eh, o si se banca y se sostiene un desarrollo industrial. Eh, pero bueno, tu aporte está muy bueno, Sol, porque es cierto, la CEPAL lo que hace es sistematizar todos los datos que le mandan los distintos organismos que, digamos, procesan los datos de los bancos nacionales, ¿no? Eh, Sebastián, Jacquelina,
Mariana, Gauna. Sí. A ver, Sebastián, que estás en la pantalla, entonces capaz que querés hacer alguna intervención. Sí, profesora. No, estoy en realidad procesando un poco de información. Sí estoy tratando de internalizar más o menos en paralelo la faceta económica con la faceta de las ciencias sociales hasta la fecha. Y ese tal vez la etapa, un segmento muy interesante del que hemos hablado hoy, eh, teniendo en cuenta datos actuales. Hemos estado mencionando el tema de los censos, por ejemplo. Hace poquito se había dicho que no van a ser posibles. Qué bueno también contrastar hoy en la actualidad con lo que está pasando con respecto a la pandemia. Bueno, mirá, ese es un temazo. Me gustaría para que entiendan algo, el estructuralismo cepalino basado en ese enfoque centro-periferia se oponía al pensamiento económico neoclásico, que el pensamiento económico neoclásico es la libertad de la oferta y la demanda. Entonces, en relación a lo que vos comentás, te voy a dar un ejemplo de lo que es la libertad de la oferta y la demanda, y hasta dónde el Estado puede algunas cosas regular y hasta dónde otras no. ¿Cuál es la otra opción? Actualmente, si vos te querés comprar una computadora que mínimamente tenga los requisitos para poder trabajar en la virtualidad, está arriba de los 100.000 pesos. Sí, Eso sí, muestra claramente cómo somos un país periférico y subdesarrollado. ¿Quién puede hoy pagar una computadora de 100.000 pesos y endeudarse? Se están haciendo esfuerzos nuevamente para producir en la Patagonia, pero son con empresarios nacionales que, digamos, en los periodos donde el capitalismo se vuelve más financiero que productivo, porque todo esto Previs lo planteaba también en un escenario donde después de la crisis del 30, como que hay un reperfilamiento de las dos guerras mundiales, de volver a instalar un capitalismo productivo. Ese capitalismo productivo hoy está mostrando que es el caso de China, ¿no? En la actualidad. Una producción industrial imparable, con flexibilización laboral, aglomeraciones urbanas inmensas, bueno, y los productos de China son tan baratos porque venían de un régimen comunista duro, y entonces es una sociedad que se la puede disciplinar, que en otras sociedades que han tenido otra historia particular, para que entiendan el enfoque esa vinculación de la historia particular con la historia estructural, no existen, como ustedes pueden estar viendo hoy, que se marchan en distintos lugares, ¿no? Profesora, sí. Perdón, quería agregar como dato que en esa época que estábamos tocando recién, era tal vez un momento propicio para la industrialización en la región, en la Argentina, especialmente en un mundo que estaba atravesado por una guerra, casi en su totalidad, porque los centros estaban atravesados por una guerra. Hoy estamos en una situación muy especial, que es la pandemia, que tal vez le demandaría a la región una industrialización, como mencionó recién, para poder acceder a los recursos, democratizar recursos y demás. Yo estoy convencido de que es necesario un proceso de industrialización que vaya de la mano con la ciencia, pero qué buen trabajo que han hecho los gobiernos de derecha, que hoy hasta resulta muy, muy contradictorio a nivel medios de comunicación, a nivel de legitimidad del discurso mencionó, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de mi parte, lo que me gustaría que les quede como una idea muy fundante
creo que en Argentina se están haciendo experiencias, es decir, por un lado les puse la ley de la oferta y la demanda con las computadoras porque creo que existe, la pandemia genera también un marco en los países que vienen arrastrando deuda externa, ¿no? De mayor imprevisibilidad. Entonces, bueno, en el ejemplo de las computadoras les puedo poner bien lo que es tener un recurso escaso, cuánto sale, ¿no? Eso es pensamiento neoclásico 100%. Pero por otro lado, tenés un Estado que hubo, digamos, y en esto puede comentar mejor Fernando, hace poco un lanzamiento de una gran creación científico-técnica. Entonces, creo que es bueno que el Estado aporte. Lo que pasa es que para eso tienen que haber, para que pueda haber una planificación con mirada a largo plazo, lo que tiene que haber es consenso. Primero tenemos que tener políticos que piensen a largo plazo. Hay que tener acuerdos de consensos políticos para ello. Y segundo, me parece que también, además de esos acuerdos, se tiene que calmar, transmitir sensaciones de que se calman ánimos, de que todo, bueno, que todo se puede, ¿no? Para mí, por ejemplo, la negociación de la deuda actualmente me parece que ha sido algo exitoso. Esperemos que los frutos se puedan ir viendo después en el tema del dólar, porque si baja el dólar, bueno, las cosas, uno va al supermercado, los alimentos suben, digamos, hay un problema económico, pero bueno, también hay una oposición bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que este proceso nuevo de la pandemia como escenario económico lo que está marcando es como si regresáramos antes, digamos, etapas anteriores a 1850, 1840, donde las economías eran como, si bien estaba todo el intercambio de bienes entre los que eran colonias, los países subdesarrollados, que en América Latina los procesos de independencia, ustedes saben, son de principios del siglo XIX, digamos. A economías que están muy dependientes de tecnología, pero por otro lado hacen esfuerzo. Es un momento para profundos cambios y reflexiones. Bueno, no sé, Fernanda, si vos querés agregar. Yo, de mi parte, quiero transmitirles a todos que ha sido un placer poder estar con ustedes, haberles aportado lo que domino al respecto. Y bueno, los dejaría en las manos de las palabras de cierre de la titular y tan generosa que me ha hecho esta invitación, titular de la Cátedra de Sociología Latinoamericana, la profesora Fernanda Reyes. Gracias, Eli. Y en función un poco de esta conversación, yo creo que como cierre simplemente la pregunta que surge a partir de lo que vos, Sebastián, le planteaste a la profesora tiene que ver con qué grados de dependencia teníamos y qué impacto puede tener la pandemia en esos grados de dependencia y también qué oportunidades puede generar. Es una pregunta múltiple y bastante difícil de contestar, pero yo creo que el concepto de dependencia, y aquí sí me volvería un poco a la cosa conceptual, que se presenta en los primeros trabajos de Previch y también en este periodo, tiene mucho que ver con el peso o la presión externa. En cambio, cuando vayamos a la próxima unidad y a trabajar los dependentistas, el concepto de dependencia que después Previch, incluso en su última etapa, él lo conoce bien, va a tomar un concepto mucho más radical, en el sentido más transformador de dependencia. En realidad el concepto de dependencia que aparece un poco después, ya en el periodo de los años 60 de la sociología más dependentista, tiene que ver con la idea de un vínculo, o sea, como toda relación, ¿no? La dependencia implica una alianza de clases y consideración de factores determinantes de un país, en este caso Argentina, y no solamente como una presión externa. Entonces, en la construcción de esa relación es que tenemos que considerar una